Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues no sé si ya lo puedes intuir, pero bueno, aquí tenemos a Fuki. Fuki más Gacharic Spin es prueba de examen. Dolbox. Tollbox, efectivamente. Pues Fragrance, pues es la canción. Y bueno, pues esto es un directo. Ese famoso doble show que hicieron Gacharik Spin Dollbox en 2018, pues de esto se trata, ¿vale? Así que bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana y bueno, pues vamos allá. Pero desde el principio, claro. Estaría bien, ¿eh? Bueno, cuando se han puesto serios, oye, muchísima caña, ¿eh? En la que están dando. Bueno, habría que analizar parte por parte, pero esto es un supergrupo, porque claro, unir Gacharik Spin con Fuki, pues es toda una experiencia, ya lo sabemos, es otro aire distinto a lo que es Gacharik Spin. Y bueno, pues como siempre, muy técnicas, ese toque teatral que también le dan, ¿no? Sí. A las actuaciones de Dollbox. Y bueno, esto es un tema, creo que de 2013, este Fragrance. Y bueno, por un lado tenemos a Hannah a la batería, batería y cantando, porque ha estado ahí haciendo una parte, como siempre, muy dura en la batería, muy precisa, muy dinámica. Ese groove rockero mezclado con funky un poquito progresivo me encanta. Eh, Y con el... Dime, Es una tontería. a ver. Eso de cantar así y estar tocando los platillos del otro lado con las manos y no fallar.
Muchas veces me pregunto qué tiene un retrovisor aquí y ve dónde están las Eso cosas. es memoria muscular. Sí, sí, no, pero es que aparte de la memoria, si estás en la misma posición, pero es que está así. Es complicado. Bueno, tiene que resultarle cómodo, si no, no lo haría. Ya, ya, sí, Se imagino, pondría pero como Mike Pornoy hace como un escalón y el micro aquí, no sé. sí, Eh, de hecho, Mike Pornoy incluso con la baqueta se lo aparta y se lo vuelve a poner el micro, así que bueno, sí, algún vídeo hemos visto de claro, haciendo. así que bueno, también Hannah con sus bueno, con notas fantasmas, con esos redobles que hace, que lo hace con mucha fluidez, la verdad es que es impresionante. Yo admiro que pueda cantar y pueda tocar la batería a la vez. Es algo, si ya es difícil guitarra, Además dándolo voz, todo, porque estaba ahí cantando y tenía la vena esta sí, 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 totalmente inflada. totalmente a tope, a tope. Sí, sí, Eh, lo estaba dando todo. el bajo de Koga está en plan protagonista absoluto. Escucha, me estaba retumbando el cerebro con Koga Bionic Finger. Bionic Finger. Es increíble esta chica, de verdad. Sí, sí, ya sabemos su característico slap súper limpio tocando, muy percusivo. Ese tono funky dentro del rock melódico. No se limita a seguir acordes y dialoga con la batería, aporta sus líneas melódicas, refuerza el sentido rítmico, armónico. Y bueno, lo que tú dices, resalta el ataque del dedo pulgar, el dedo Sí, biónico, como tú sí. dices. Así que bueno, Tomozo está construyendo unos riffs que creo que tienen influencia del rock clásico, aunque claro, ella le da su toque moderno y distorsiones de alta ganancia, creo que realzan los medios. Y nada, muy bien, el fraseo melódico está, bueno, como ella suele hacer las cosas, pues con muy buen hacer. Em, el teclado de Oreo, fantástico, me da un poquito de miedo con la peluca esa negra. A mí el teclado me ha sonado un poco raro al principio, porque estaba como al frente de todos los instrumentos. Estaba Mm. ella tocando y estaba la batería y el resto de instrumentos así como por detrás. Y me ha sonado un poco extraño, pero ella, vamos, pues, tocando es una máquina, ¿no? Sí, Así sí, que... total, total, total. Ah, Además que me he fijado en cómo toca con los dedos y es totalmente distinta a Miyako. sí, 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 es otro estilo distinto. Am, yo creo que Miyako es más de formación clásica frente a Oreo que de formación jazzística, creo, por lo que veo. Así que bueno, pues son formas diferentes de interpretar con un instrumento, ¿no? Pero vamos, aún así, siempre es Sí, sí, pero toca muy fantástico, bien. amplía el espacio sonoro, es el contrapunto de la voz, duplica muchas veces los riffs de las guitarras y bueno, es una sensación ahí de sinergia instrumental fantástica, Sí, ¿no? sí. Y ya si lo rematas con la voz de Fuki, ya saben, esa potencia, esa técnica, esa teatralidad, también esas frases dulces y emotivas cuando tocan. Así que bueno, pues muy bien, muy bien. Además, la producción de este concierto me gusta mucho, creo que lo han hecho muy bien. Así que bueno, vamos a continuar. Bueno, tal vez, si acaso, hablar un poquito de la letra, que es como... em, habla como del aroma, como símbolo de identidad, memoria, presencia emocional. Me recuerda ahora al libro El perfume. Pero bueno, a ver, esto... Pero es curioso, ¿no? El tema de los aromas, hay veces que hueles algo y de pronto te Te transporta transporta, sí, sí. a un momento concreto en tu Es niñez como es como la música. o adolescencia. También pasa con las comidas, tío. De pronto comes algo y como la cena de Ratatouille, ¿no? Y te transporta Sí, sí, a un cuando eras momento pequeño. concreto, sí. Bueno, de hecho, hablando de eso, el otro día me saltó un vídeo de un
policía, no sé si era de China o de Corea o tal, y le dan a probar un ramen, creo que es, y lo prueba y hace así, cierra los ojos y claro, se acuerda de su madre. Y está la madre detrás y la mira y se pone a llorar el hombre ahí. Digo, madre mía, como diciendo, además que lo prueba y dice. Lo que pasa en Ratatouille le lleva ahí a la infancia, de hecho se pone como medio a llorar y de eso que le toca el hombro y mira así para atrás y la madre y madre mía. Digo, Ostras, sí, sí, sí. Pues esto es igual. Así que bueno, el mensaje es la búsqueda de la autenticidad, em, ¿cómo definirlo? Permanecer de alguna manera en el mundo, aunque ya no estés en él, dejar huella, sería, ¿no? Dejar huella en el ujú. mundo, o bueno, como muchos dicen, la inmortalidad al final es, mientras la gente te siga recordando, ¿no? Pues sigue algo de ti, ¿no? En el mundo. Tú fíjate, mira, hablando de eso, esta mañana iba en el coche con María y no sé por qué ha saltado la voz de su padre, que claro, falleció hace, no me acuerdo ya ni cuántos, de 5 o 6 años. Y claro, cuando ya va, no te acuerdas de la voz. Y se me ha venido así, digo, mira, de mi voz no No, se va a no, olvidar mi hija cuando yo me muera. no, Con todos los vídeos que tenemos y todos los podcasts y tal. tiene como 1000 vídeos para ir. Claro, claro. Y los que quedan. Sí, sí. Hasta que no Pero sí es desaparezca verdad ahí. que la voz de mi suegro y la de mi tía y mi abuela cuando fallecieron y tal, y la verdad que se te va olvidando el tono de voz. Qué curioso eso. Bueno, pues momento nostálgico. Bueno, vamos a retomar. Sí, es curioso, es muy curioso. ¿Alguna vez lo he pensado? Sí, 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 que al final le estamos dejando un testimonio sonoro y visual que bueno, dice tú, bueno, al final de todas las cosas que hemos hecho en la vida se van a quedar estos vídeos. Sí, sí, mira, estamos dejando aquí un legado. Por lo menos algo. Venga, continuamos. 写真が嫌いだったね心は映せやしないと言う通りにしてよかったきっと捨てられない No, no, what you say I mean love, love, love Let it, never, never Stop, 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 stop Never listen, 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 chat Like a baby, so lonely My life is a no, no, no Never, never, listen, you I never, 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 never Nobody is like that Because I don't find 一つずつ足元までさらよ記憶の中でも泣いたりしない私でいさせた二人分の一ストーラ変わり愛してくれる人よどこにもいない寂しいなんて嘘だよ後悔だってしていないとあの人に伝えてこの冬を越えたらいつの日か心から遠いあなたと誰かの幸せを願いよ少しずつ消して少しずつ忘れて二人で一つのネックレス何も変わらないよそれでもねあなたはいない鮮やかりを運んだ跡形もなく消えていた私だって溶かして
Mire que me gusta la guitarra en esta canción, ¿eh? Pero el bajo de Koga es Que demoledor. está... Se la come a Tomozo en Es esta canción, por lo demoledor. menos. Y Fuki, fantástica. Siento decirte que le sienta mejor el sombrero a Fuki que a ti. Sí, bueno, Aunque te lo claro. pongas inclinado igual que No, ella. no, pero, pero me lo he puesto. Es un poco incómodo tener así. Bueno, que es como una gorra de policía, ¿eh? Bueno, Y pero es que tenerlo así torcido ahí tapándote un ojo, no sé. ella se lo pone y le queda sexy, pero Claro, a mí amigo mío. me. Yo. Cada uno es lo que es, tío. Contra más me tape la cara, mejor, porque así no salta El a antivirus, los ¿no? amigos del canal, claro, el antivirus, el Windows Defender. Ya ves, sí, sí, efectivamente. Bueno, pues muy bien. De hecho, la canción tiene como tres partes. Una que es como el despertar, otro es como la afirmación personal, y luego al final la parte de esperanza y de conexión y todo eso. Así que muy bien, fantástico. Bueno, de hecho eso habla de la fragancia, el viento, el aroma persistente, bueno, un tono general muy chulo. Así que bueno, no es una canción romántica convencional, si se puede decir de alguna manera. Así que, bueno, claro, es como una especie de poema sobre la presencia invisible que cada uno deja en el mundo. Así que, bueno, es que las letras de Japón tienen mucho trasfondo, Sí, David. No tiene. son Sí, como sí. aquí. Ah, Aquí somos muy simples. bueno, sí. De- Bueno, alguno hay un poco enredado. Ya he contado en alguna ocasión que sí, a sí. María le fastidiaba ahí una canción. De hecho, cuando suena en el coche dice, quítala, que no quiero escucharla. Pues claro, quiere enrevesar tanto que al final dice, pero ¿qué has dicho? Voy Claro, a tirar una piedra a la luna con la fuerza de una lágrima. ¿Qué significa eso? ya. ¿Por qué, eh? Con la fuerza de una lágrima, si una lágrima cae para abajo, no vas a llegar a la luna con la piedra. Bueno, bueno, Y le fastidié la canción, ya no quiere escuchar. es que, vaya tela, vaya tela. Bueno, Muchas pues veces no hay que tomarse al pie de la letra las letras de las canciones. sí, eso decía John Lennon, dice, se lo decía a un fan que fue hasta su casa para darle la tabarra con el tema del significado de las letras, y dice, no te compliques, yo buscaba algo que rimara, no, tampoco, Claro, no. eh, Que suene bien. efectivamente. Bueno, pues Dollbox, genial Homnom por patrocinar la reacción, como siempre nos traes este mundo tan maravilloso, tanto de Dollbox como de Gacharik Spin, así que gracias. En este caso, Dollbox Home Nom. Amigos, ya sabéis, si os ha gustado, se agradece el like, suscribiros, la campanita para que no os olvidéis de ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, pues se agradece. Por aquí más reacciones. Gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.